¿Hacia dónde se dirige el romance entre Kerem Bürsin y Selin Yakolu? En el vídeo encontrarás todo el análisis y los detalles. Antes que nada, no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta al vídeo. ¿Qué está pasando en el mundo del chisme de famosos? Hay una historia completamente diferente detrás de esas fotos felices que vemos en las redes sociales. ¿Está realmente en peligro la relación, que se anunció como el romance sorpresa del año en el verano de 2025? ¿O es solo una percepción? Y lo más importante, porque todos se hacen la misma pregunta, ¿se está acabando esta relación? Hoy hablaremos de dos de las figuras más destacadas del chisme de famosos y las redes sociales, la sensación de Instagram Selin Yakolu y el exitoso actor Kerem Bürsin. Esta relación sorpresa, que comenzó en el verano del año pasado, causó un gran revuelo tanto en las redes sociales como tras bambalinas desde el principio. Sin embargo, lo que se ha dicho en las últimas semanas indica que las cosas no van tan bien. Si estás listo, entremos en detalles uno por uno. El romance más comentado del verano de 2025. Verano de 2025. La agenda de chismes de famosos se activó repentinamente, y las mismas fotos se compartieron repetidamente en las redes sociales. La aparición de Selin Yakolu y Kerem Bürsin juntos rápidamente desató rumores de una nueva pareja. Selin Yakolu ha sido durante mucho tiempo una de las figuras más activas y visibles en el mundo de Instagram. Sus publicaciones, atuendos, vacaciones y círculo de amigos, es una influencer que comparte su vida con bastante transparencia con sus seguidores. Esto incluye su vida amorosa. Kerem Bürsin, por otro lado, presenta un perfil completamente diferente. Prefiere estar en el centro de atención con su actuación y sus proyectos, manteniendo su vida privada lo más privada posible. Quizás el punto más crucial de esta relación comienza aquí. Porque por un lado está una mujer a la que le encanta compartir su vida, y por otro, un hombre que prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público. El estilo de publicación de Selin, abierto, claro y audaz. Quienes siguen a Selin Yakolu desde hace tiempo saben muy bien que Selin no era de las que ocultaban sus relaciones pasadas. Al contrario, sus vacaciones juntos, cenas románticas, regalos sorpresa, todo lo compartía en Instagram. Publicaciones de San Valentín. Mensajes de aniversario. Vídeos románticos sorpresa. Selin no tenía reparos en hacer estas cosas. Pero cuando se trató de Kerem Bürsin, la cosa cambió. Los seguidores notaron que Selin era más cautelosa esta vez. Sus publicaciones eran fotos de medio cuerpo, de espaldas, sin que se viera su rostro. A veces solo un brazo, a veces una silueta. Casi no publicó fotos donde se viera claramente el rostro de Kerem. ¿Por qué? ¿Fue decisión de Selin? ¿O era deseo de Kerem? Kerem Bürsin, el hombre que no expone su amor en redes sociales. Como es sabido, Kerem Bürsin es un actor que prefiere no exponer su vida privada en redes sociales. Mostró una actitud similar en sus relaciones anteriores. Claro que tuvo relaciones que acapararon titulares, pero nunca fue de los que montaban espectáculos románticos en Instagram. Lo vemos principalmente en fotos del rodaje, haciendo ejercicio y en publicaciones relacionadas con sus proyectos. Mensajes románticos, emojis de corazones, largas declaraciones de amor. Ese no es el estilo de Kerem. Precisamente aquí surge el problema del equilibrio. ¿Acaso Selin no experimentó la libertad de compartir a la que estaba acostumbrada en esta relación? Kerem puso límites. ¿O Selin actuó de forma más protectora porque consideraba esta relación más seria? Según la prensa rosa, las redes sociales podrían haber generado tensión entre la pareja en ocasiones. Una crisis de San Valentín. Vayamos al detalle más comentado. El día de San Valentín terminó. Las redes sociales se llenaron de corazones rojos. Parejas famosas publicaron mensajes románticos. Sorpresas, flores, regalos. Pero algo llamó la atención en la cuenta de Selin, no había ninguna publicación romántica sobre Kerem. Además, según los rumores que circulaban, Kerem no tuvo ningún gesto especial con Selin. Algunos dicen, ni siquiera le compró una flor. Por supuesto, esto no es información confirmada. Sin embargo, en el mundo del chisme,
la percepción a veces supera la realidad. Los seguidores se dividieron inmediatamente en dos. Keram es así, es normal. Selin está acostumbrada a estas cosas, debe estar molesta. Y quizás el verdadero punto de inflexión comenzó aquí. El viaje a Dubái, un mensaje o una escapada. Inmediatamente después del día de San Valentín, Selin Yakolu llevó a su hija a Dubái de vacaciones. Dubái. Hoteles de lujo, safaris por el desierto, restaurantes magníficos. Las publicaciones de Selin volvieron a ser elegantes y entretenidas. Sin embargo, hubo un detalle llamativo: Keram no estaba. Los seguidores no tardaron en preguntar. ¿Acaso las parejas no suelen irse de vacaciones juntas en ocasiones como esta? ¿Por qué está Selin sola? ¿Dónde está Keram? Algunos argumentaron que se trataba de unas vacaciones madre-hija totalmente planeadas. Otros comentaron: estas vacaciones son un mensaje. El tema más comentado en las columnas de chismes es este: Selin recurrió a su hija cuando sus vacaciones planeadas con Keram se cancelaron. ¿Es cierto? Es solo especulación. Precisamente esta incertidumbre mantiene a los espectadores pegados a sus pantallas. Hay problemas de compatibilidad. Analicemos un poco más a fondo. Selin Yakolu es una persona sociable y extrovertida a la que le gusta compartir su vida. Keram Bürsin es más introvertido, reservado y protector de su vida privada. Si bien estos dos personajes parecen complementarse inicialmente, podrían generar conflictos a largo plazo. Una parte: ¿por qué me ocultas? La otra parte: que nuestro amor siga siendo privado. No sabemos si estas frases se pronunciaron realmente. Pero el principal tema de debate en el mundo del chisme es precisamente este equilibrio. ¿Está terminando realmente la relación? Algunos dicen: esta relación terminará pronto. Otros comentan: de todas formas, no habría durado mucho. Pero también hay un grupo importante que aún afirma que siguen juntos. Todavía no hay un anuncio oficial de separación. No hay una declaración conjunta sobre la crisis. Pero su actitud distante y la falta de publicaciones en redes sociales generan dudas. No olvidemos que algunas parejas no viven su amor en público. Otras se conectan a través de las redes sociales. Selin y Keram parecen estar justo en el punto medio entre estos dos extremos. ¿Qué siente Selin? Quizás esta sea la pregunta más importante. Selin era una persona que vivía su amor intensamente en el pasado. Las publicaciones románticas eran parte de su estilo. Si ha tenido que distanciarse en esta relación, la desgastará a largo plazo. Algunos de sus seguidores afirman que la energía de Selin ha cambiado últimamente. Más tranquila, más controlada, más mesurada. ¿Es esto una maduración? ¿O un dolor interno? Por parte de Keram. Por parte de Keram Bürsin, reina el silencio. Parece centrado en sus proyectos, el deporte y su carrera, como siempre. No hay cambios drásticos en las redes sociales. Quizás todo le vaya bien. Quizás nunca tuvo la intención de vivir esta relación bajo la mirada pública desde el principio. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿podrán estas dos personas de mundos tan diferentes encontrar un punto en común? El momento que el mundo de las celebridades esperaba. Ahora todos se centran en una cosa: habrá una foto de ellos juntos. Compartirán unas vacaciones. O veremos un anuncio repentino de ruptura. Si analizamos la historia de los rumores sobre famosos, sabemos que los grandes silencios suelen significar dos cosas: o existe un vínculo muy fuerte, o es la calma antes de la tormenta. El tiempo dirá qué sucede con Selin Yakolu y Keram Bürsin. Veredicto final. El amor más comentado del verano de 2025 podría estar en una encrucijada. La dinámica de las redes sociales, las diferencias de personalidad, las expectativas y la cuestión de la visibilidad, todos estos factores influyen en el futuro de esta relación. ¿Qué opinas? ¿Debería vivirse el amor en las redes sociales? ¿Qué tan importante es la visibilidad en una relación? ¿Tiene razón Selin o Keram? ¿O ambos viven de acuerdo con su propia verdad? Comparte tus ideas en los comentarios. Parece que esta historia aún no ha terminado. Y la prensa sensacionalista no ha perdido de vista a esta pareja. La última palabra la tienen ustedes,
nuestros valiosos lectores. ¿Qué opinan de esta historia? Hablemos de ello en los comentarios.